Sexo en tu oído. Porque el placer también se escucha. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo nos ha tratado la vida todo este tiempo? Nosotros muy bien, muy felices que el podcast está funcionando muy bien. Muchísima gente escuchándonos, descargando, diciéndonos cosas bonitas en los comentarios. Así que nada, felices como para seguir adelante con temas muy interesantes, como por ejemplo hoy que hablamos de la primera vez. Un tema que probablemente ustedes ya hayan tenido su inicio hace largo tiempo, pero siempre puede haber un hijo, una sobrina, alguien que quiera un consejo al respecto. O también, dentro de este tema hay como un subtema que es cuando vos tenés la primera vez con una persona nueva. O sea que de alguna forma es como revivir esa primera vez o ese primer encuentro. Así que saludo a mi equipo. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo anda la voz sexy de este podcast? Muy bien, Ezequiel, gracias. Jorgito querido, ¿todo bien? ¿Cómo vas, Ezequiel? ¿Cómo anda la cosa? Bien, excelente. La cosa anda muy bien, afortunadamente. Anda sola y todo. Mientras que ande bien la cosa, nosotros estamos bien. Sí. Ya bueno, empezamos fuerte, ¿no? Pero sí, con todo. Y tenemos acá a un operador de duro, altísimo nivel. ¿Qué tal, César? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Excelentemente bien y mejorando cada vez que... Otro costeño. ¿Vos dónde sos? De Quilla Town. ¿Y eso qué es? Ah, ¿de Barranquilla? Ah, por favor. Ah, ahora entendí. No, me mareaste con esa. Complicado eso. Sí. Bueno, la verdad es que se plantean muchos temas con respecto a la primera vez. Si quieren, en este bloque hablamos un poco de lo que es el tema del manejo de la primera vez, de la primera relación que tenés en tu vida, de perder la virginidad, como se le llama normalmente, y luego vamos a hablar un poco de qué pasa en las relaciones de pareja cuando por ahí tenés una primera vez con alguien, que es todo un tema a veces, ¿no? Uh-huh. Así que, hablando de la primera vez, vamos a bautizarlo a César. César, contame, ¿a qué edad debutaste ahí en Quilla Town? Bueno, me dijeron que participara en el podcast, no me dijeron que iban a preguntar eso. No, aquí hay que mojarse, César. Esa es la idea. Claro. Esto se llama bautismo de fuego. Esto se llama sexo en tu oído. ¿Tú qué esperabas que te fuéramos a preguntar? No sé, alguna del color cosa, de las medias. de pasar la Semana Santa, no sé. ¿Cuántos Padres Nuestros rezaste para? No sé, dicen que un costeño nunca olvida su primer amor. Uh-huh. Es una frase muy típica y sí. Bueno, yo no lo olvido. Ajá, ok. ¿Hace mucho tiempo? No, hace poco. ¿Ah, sí? Ah, mira. Está bien, es una persona responsable, debutó ya grandecito el hombre. Está muy bien, ¿eh? Muy bien. Jorgito, ¿por casa cómo andamos? Bastante bien. Todo duro y fuerte. Ok. ¿Debut antes de los 18 o después de los 18? ¿Sabes que después de los 18 a los 21 años? Cuando ya era mayor de edad internacionalmente. No digas. ¿Pero fue un debut internacional o fue local? No, fue bastante local. Ah, mira. Bastante idiota, la verdad. Bueno, a mí no me mires. Sí, yo te miro. No voy a responder ningún tipo de pregunta personal. No, pero Ezequiel, cuando le conviene no responde. Por fuera de micrófonos nos tienes que contar ya de malas. Yo por fuera yo cuento todo. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Mientras estás en el micrófono no. Ahora, aquí está como la pauta publicitaria. Cuando uno lo haga, que lo haga consciente. Y lo que yo siempre digo, que lo haga con amor, por lo menos la primera vez, porque luego... No sé si puedo decir una palabrota, pero uno va a estar follando toda la vida. Entonces, claro, que la primera, por lo menos... Oye, que sea diferente, ¿no? Oye, ¿cómo zafaste? ¿Cómo zafaste de la pregunta? Y al menos si cumpliste eso tú misma. O no, fue todo... Lo estás diciendo como consejo porque la cagaste máximo. No. Yo estaba muy enamorada de la persona, pues de mi primer novio. Del curita del pueblo. Ahora, fue un desastre porque las primeras veces creo que... Sí, en general es un desastre, pero como hay ese amor y ese cariño, creo que salva mucho esa circunstancia. Bueno, sí, las primeras veces adolescentes son un desastre. Yo tengo conocidos que su primera vez fue con alguien mayor y... Sí, espera, Ezequiel, nos falta la pregunta. Sí. Ah, sí, A ver, ¿cómo sería la pregunta? La pregunta es, ¿a qué edad tuviste relaciones sexuales por primera vez? No, es que yo le prometí a mi prima no hablar de eso. Pero fue allá lejos. Por eso vino a Colombia, todavía lo están buscando. Estoy pensando. Fue hace 30 años, fíjate vos. Sí. No, mal. Tengo 35. Sí, fue hace unos cuantos años. ¿Y cómo es el típico caso? Es la persona que paga. Bueno, yo no pagué. Años y yo no pagué. Se acuerda, ¿eh? Fue un amigo de mi padre que me llevó a un lugar y bueno, como era mucho en esa época, ahora ya no es tanto así, la verdad. Sí. Pero Paganini, ¿viste? Y
dulce fue la chica, ¿eh? Sí, ¿cómo será que a la semana volví, ya me junté la plata y volví por mi medio? Estuvo muy bien, muy bien. O sea, y te dijo, debería ser sexólogo y todo. Sí, me dijo la verdad, qué rendimiento, pibe, por ser que... Bueno, cliente satisfecho, está muy bien. Sí, pero bueno, hay mucho mito sobre el tema de la virginidad. Y digamos como un poco la idea de cuál es el momento ideal, cuál es la edad ideal. Tenemos justamente una noticia, una investigación que nos va a leer la voz sexy acá del podcast. Bueno, a ver qué bueno, dice. listo, ya me preparo. No era yo. Jorge, soy yo, perdón. La noticia es del Huffington Post y dice así el titular: un estudio realizado en Estados Unidos y Europa donde 1.000 personas evaluaron su sexualidad. A pesar de que los hombres suelen pasar por la pubertad más tarde que las mujeres, los hombres recordaron haber experimentado sus primeros despertares sexuales casi un año antes, a los 14,8 años de edad, en comparación con los 15,5 años de edad de las mujeres. Así, los responsables del estudio pudieron determinar que 17,4 años es la edad media en la que la gente pierde su virginidad. Pero pudieron ir mucho más allá. Según extrajeron de los datos, los hombres tardan en perder la virginidad más que las mujeres, 17,6 años ellos, 17,4 años ellas. También pierden la virginidad antes las personas heterosexuales, 17,6 años, que las personas homosexuales, 17,9 años. Bien, ahí tenemos como algunos promedios que además varían en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, pero digamos, yo quiero agregar una cosa a lo que decía Julia recién. Vos hablabas del amor, la importancia de estar enamorado de alguien para tener la primera vez. No fue mi caso, claramente. Yo me enamoré después de la chica, después porque estuvo tan rico eso. Pero, de la misma chica. De la misma chica, sí. Pero la verdad es que hay otro tema que me parece muy importante, que es el acuerdo pleno de querer hacerlo. Y digo, a ver, puede ser algo quizás obvio en esta época, viste que se habla tanto de, digamos, de la equidad, del acuerdo, de la no presión, de la no violencia y todo, pero muchas personas tienen sus primeras relaciones probablemente por presión social, por mandato, por presión de la pareja, porque la pareja amenaza con que entonces si no lo hacemos te abandono, te dejo, o con otra o con otro. Entonces sí es importante que haya un acuerdo pleno. ¿Esto qué quiere decir en el fondo? Que entonces, para que vos te inicies sexualmente tenés que tener, además de el desarrollo, la maduración biológica y toda la cuestión, que además también varía de acuerdo a la raza, de acuerdo al país, de acuerdo a muchísimas cosas, al fenotipo, al biotipo y demás. Pero digamos, fuera de la maduración biológica, es importante que tengas la maduración mental, emocional, como para realmente poder decidir, que sea una verdadera decisión, ¿no? Ese me parece que es el punto clave para que tengas una primera vez que sea un buen recuerdo para vos. Es raro que sea ideal. O sea, yo nunca escuché a una persona que diga mi primera vez fue espectacular, fue la mejor, fue ideal. Sí, no. Es muy raro porque siempre vas con miedo, vas con ansiedades, vas con un montón de situaciones que te juegan en contra. Que normalmente esas primeras veces, yo sí las he escuchado, pero casi siempre esas relaciones terminan mal, porque cuando tienes esa primera vez como tan ideal, la persona crea como un apego muy fuerte, y cuando quiere alguno de los dos terminar la relación se le hace súper difícil. Bueno, es que de hecho hay muchas personas que justamente generan un alto nivel de apego emocional por haber sido esa persona con la cual se iniciaron sexualmente. O sea, el sexo suele generar apego. Esto tiene una explicación biológica, pero más cuando es la primera persona, ¿no? Entonces, más si estás en una cultura en la que te enseñaron que eso no es cualquier cosa, que tiene que ser a esa persona, ¿sí? Y si por ejemplo sientes que la embarraste, pero no sé, como que quieres no soltar. Se nos puso sentimental. Sí, está recordando algo, Jorge. No, para nada. Quiero preguntarle. No, para nada. Mi primera vez fue muy idiota. Ahorita la cuento si quieres. Sí, okay, bueno. No, pero yo estoy de acuerdo con que, o sea, obviamente tú creas determinado apego, pero sobre todo eso, porque es la primera vez, yo creo, que haces, pues, que haces eso y empiezas ahí como un aluvión de emociones, lo sexual, todo. Entonces sí, yo creo que eso es normal, apegarse más. Sí, en muchos sentidos te quedas pegado, ¿no? Bueno, si es en Semana Santa, claro. Sí. Bueno, por cierto, hay mucho mito sobre el tema, la verdad. Quiero repasar ahora un par muy rápidos. Primer mito, que en la primera vez no puede haber embarazo. Mucha gente lo sigue creyendo. Lo había escuchado. Sí, claro. Bueno, acá por lo menos yo había escuchado que si hay pelito no hay delito. ¿Que cómo? Yo había escuchado que si hay pelito no hay delito. De verdad. Ajá, bueno, pero eso será en la costa. Seguimos, Ezequiel. Eso va a tocar cortarlo. Hagamos como que no lo hemos escuchado. Eso lo puedes cortar, ¿verdad? Entre costeños se entienden, ¿no? Bueno, pero sí, digamos que
claramente puede haber embarazo en la primera vez, así como en la segunda, como en la quinta, como, o sea, si hay capacidad, digamos, para fecundar y para ser fecundado, o sea, obviamente hay posibilidad de embarazo, ¿no? Otro tema gira en torno al célebre himen, ¿no? El himen, que es esa delgada membrana que cubre parcialmente la entrada de la vagina, nunca totalmente, si no, no podría salir el flujo menstrual, pero se ha hablado mucho del himen, que si se desgarra, que si se rompe, si duele. Bueno, digamos que en las primeras relaciones, lo que suele ocurrir es que se termina de desgarrar el himen, la mujer sangra, puede haber un cierto dolor, pero a veces pasa que ese himen se ha desgarrado por otro tipo de situaciones, digamos, no sexuales, y ya la mujer llega sin himen en la primera vez. ¿Qué tipo de situaciones? Bueno, por ejemplo, las mujeres que hacen danza, montar a caballo, ¿sí? Situaciones que también, ¿no? sí, pueden ser Había caídas, escuchado. pueden ser esas situaciones, O sea, algo donde, muy fuerte puede generar una traumatismo. situación entre comillas traumática, o de probablemente mucha apertura de piernas, inclusive en la masturbación a veces, por introducción de dedos en la vagina. Bueno, también está el mito de que si te pones tampones puedes perder la virginidad. No Claro, sé si... las adolescentes, las mujeres adolescentes que no han tenido relaciones utilizan mini tampones, ¿no? Tampones pequeños. Con eso evitan, pero digamos que el himen tiene una serie de como perforaciones que digamos que hacen que no esté totalmente desgarrado, pero sí, digamos que haya, digamos, todavía como una parte de esa membrana que se conserva para el momento de la primera vez en gran parte de las mujeres. Ahora vamos a hacer una pausa muy breve para que busquen un cafecito, que se tomen algo, una cervecita, porque ahora vamos a hablar a continuación de la primera vez con una nueva persona, una nueva relación. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Seguimos en Sexo en tu Oído con este equipazo que tenemos, gente reflexiva, inteligente, un toquecito de humor por ahí. Y estamos hablando un poco fuera de aire del tema educativo, la importancia del tema educativo. Julia, ¿querés aportar algo al respecto? Sí, yo lo que estábamos aquí hablando en esta pequeña pausa con café es que yo creo que es imprescindible para la primera vez y para ir con esa libertad de la que tú has hablado, con esa conciencia de a lo que te estás enfrentando, tener educación. Y eso se logra, pues, más allá de que en el colegio se pudiese estudiar educación sexual, también que en casa te empiecen a enseñar de, oye, la primera vez puede pasar esto. Primero, lo que haces la primera vez, porque lo que tú has dicho, o sea, ya plantearse primeras, que por hacerlo la primera vez no te quedas embarazada, eso es falta de educación sexual. Uh-huh. El cómo te enfrentas también a la situación es educación sexual, de oye, tú mujer o hombre libre, tienes que tratar de esa manera a la otra persona, tienes que tratarla respetándola, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a medida que uno tiene más acceso a la educación sexual, como es más consciente de lo que implica la primera relación y las que van a venir, creo que posterga mucho más eso o lo hace desde otro punto de vista y sí, más consciente y libre. Es más, eso está demostrado científicamente. Hay estudios que plantean que las culturas, las sociedades en donde hay una educación sexual formal más desarrollada y desde, en algunos casos desde el kinder, ni siquiera desde el secundario o la primaria, en el kinder, el inicio sexual se retrasa un promedio de 2 años. ¿Por qué? Porque hay mayor conciencia, mayor responsabilidad, mayor inteligencia emocional, mayor capacidad de elegir con quién, cómo, dónde, en qué momento, ¿no? O sea, creo que el punto lo acabas de decir, inteligencia emocional. O sea, eres consciente y libre, como dice muy bien Julia, y por lo tanto como que sabes todas las consecuencias que eso tiene. No es solamente un impulso como, ay, esto se siente bien, hagámosle y después veamos a ver qué pasa. O con la presión de la que Sí, hablaba o con la Ezequiel. presión. Porque Exacto. eso es cierto. Y sobre todo yo creo que vosotros los hombres, es decir, o sea, uno a los 14 años que está como en esa efervescencia, entonces que el amigo lo ha hecho, que el colega tal, y tú por qué no lo haces, y empiezan los insultos. No, digamos, Eso es al menos duro. en la costa pasa mucho que si, ay no, el Virgo este que no lo ha hecho. Claro. Sí, Sí, se genera una cosa de bullying, de discriminación, Sí, que tiene hace que a veces un tomes la factor. decisión equivocada o que te apresures cuando no es el momento. Sí, Ahora, lo haces con cualquier persona con tal de quitarte eso que va pesando, digamos. En el caso de los hombres es como todo lo contrario, es una vaina desechable que pesa, ujú. ¿sí? Cuando también debería ser casi que igual de importante que como se lo dicen a las mujeres normalmente. Ujú. Y, bueno, por cierto, quiero decir que estamos estrenando un par de secciones hoy. Una es el consejo. Y
En ese sentido, quiero decir que, o quiero dar un par de consejos para, de repente, si hay gente que aún no se ha iniciado sexualmente, o que tiene parientes, o sea, hijos, sobrinos, primitos, no sé, lo que sea, prima, lo que sea, poder de repente plantear el tema, poder hablarlo y poder dar un par de pautas que son importantes. Digamos que en resumidas cuentas, primero, es muy importante que sea, como decíamos, por elección. En segundo lugar, que haya, digamos, una verdadera capacidad de hacerte responsable de las consecuencias posibles, porque, digamos, el sexo no es malo, el sexo es placentero, el sexo es salud, pero puede tener consecuencias negativas si no te cuidas. Entonces, tampoco podés iniciarte sexualmente si no sabes cómo cuidarte básicamente de dos cosas: infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados o no planificados. Así que tener siempre un condón a mano, bueno, varios por si acaso. Obviamente lo ideal es complementar con un método, digamos, anticonceptivo, por ejemplo, hormonal, ¿sí? O sea, método hormonal, método de barrera, en este caso el condón. Y digamos que a partir de ahí, un par de consejos mucho más específicos, sobre todo pensando en la mujer, que se plantea mucho el tema del dolor y demás. Primero, tiene que haber mucho juego, es importante que no sea algo así como a las apuradas y como que de una, sino que haya realmente mucho juego, muchas caricias, mucho descubrimiento. Eso quiere decir que en realidad a veces no es en un acto, por eso son varios encuentros hasta que se llega al punto, claro, de consumar, ¿sí? Recomendación de posturas: recomiendo que para una primera vez la mujer esté encima, porque ella va a poder regular la profundidad de la penetración, el ritmo y todo para poder manejar el dolor. Y otra cosa que es muy importante, que esté relajada físicamente y mentalmente. Bueno, están ambas de la mano, pero fundamental que esté relajada, porque si ella piensa que le va a doler, se va a tensionar mentalmente primero, luego físicamente, y le va a doler. O sea, es muy importante que se relaje. Y por qué no, que no lo necesites, poco de lubricante hidrosoluble, un buen lubricante, no el que usan en la costa, ustedes usan mantequilla, no sé. No, eso está muy bien que lo menciones, porque mucha gente comete el error de usar estos aceites. Sí, aceites para bebés, por ejemplo, que dañan el látex. Y después y luego se también para encuentran las con mujeres que eso te cambia el pH, o sea, no, sí. no está hecho para eso. Tiene digamos y como puedes otras tener consecuencias. infección. ¿Sí? Después la embarran. Oye, muy bien, Jorge. Qué jugador, Estoy tan orgullosa, de verdad, de mis chicos. No, es increíble. ¡Qué maravilla! Nada, parecía la mamá de los pollitos. Vos ahora, por cierto, tenemos otra sección que es la pregunta. Ustedes que están del otro lado, ustedes que están en este momento en el carro, en el motel, no sé dónde estarán escuchando en este momento, ustedes pueden preguntar en el bar, acá abajo, pueden preguntar lo que quieran. Vamos a responder una pregunta todos los episodios. Nuestra sensual locutora en este momento va a hacer lectura de lo siguiente. A ver, preguntan los usuarios: mal olor en el pene de tu pareja. ¿Qué hacer? Ok, bueno, es posible que sea algún tipo de infección. Es importante ir al médico urólogo a ver si se trata de una infección, para que haga los estudios correspondientes si cree que se trata de eso. Y si no, también puede ser que sea parte de su humor particular, que tenga un olor un poco más fuerte que otras personas. Eso requerirá, claro, un poco más de higiene, o requerirá, por ejemplo, para neutralizar ese olor, de que en todo caso, digamos, pueda utilizar algún accesorio o un complemento como cremas, geles o aceites saborizados, ¿sí? Como para que eso cambie el sabor y cambie el olor. Hay sabor a chocolate, a vainilla, a fresa. Allá en la costa, arepa de huevo tienen aceite, ¿sí? Recuerda también que no es lo mismo un pene circunciso que uno que no lo está. Claro. El que no está circunciso es más... Hay que higienizarlo más, mejor. Sí, porque se acumula el esmegma y demás. Exacto. Debajo de la corona del glande, entonces hay que higienizarlo bien una vez al día. Exacto. ¿En la costa cómo andamos? ¿Circuncidado o no? ¿Caño recortado o cómo estamos? Es así. César, ¿cómo estamos? Estamos bien. César está ahí nervioso como testigo falso, ¿eh? Sí. Grande. Bueno, yo creo que no nos queda mucho tiempo, pero quiero decir un par de palabritas. Sí, nos quedan 2 minutos, mira, bien. Porque acá está todo medido. Esto es muy organizado, como chicos, por favor. Profesionales. Sí. Pero si pasan los 2 minutos y usted está mamando gallo... No pasa nada. Pero quiero decir que realmente hay un tema que es bien particular, al cual le podemos dedicar un podcast completo, que es la primera vez con una nueva pareja. Que para muchas personas, sobre todo si es alguien que te importa, estás enamorada de esa persona, no querés embarrarla, querés que sea un bonito recuerdo, un momento casi perfecto, ideal. A veces uno genera tal nivel de presión, de autopresión, que hace que ese momento un poco lo sufra. Hay como una expectativa fuerte. Y de hecho, es muy común que en la primera vez con una persona nueva, ya sea por la ansiedad y por la falta de conocimiento mutuo, que por ejemplo la mujer no tenga orgasmo,
o que el hombre capaz que eyacula muy rápido, o no eyacula, o tiene dificultades con su erección. Es decir, es común que la primera vez eso pueda pasar y es bueno que lo sepan. Y también es bueno que, así como decía para la primera vez de un o una adolescente, también es importante que puedan en ese momento tomarse todo ese tiempo para conocerse, para explorarse, para jugar, sobre todo si es una situación, digamos, no de relación circunstancial, sino de una relación que pinta por lo menos el panorama para que sea una pareja estable, ¿sí? Así que eso me parece que es importante para tenerlo en cuenta, porque sí, definitivamente mucha gente nos pregunta por ese tema y mucha gente quizás tiene un nivel alto de ansiedad por ese tema. Acá plantean algo: la persona que tuvo su primera vez y se siente mal, normalmente es o porque tenía una expectativa muy alta y la primera vez no la cumplió, o también puede ser porque no había una plena decisión por esa primera vez. Sí, ¿sí? yo creo que Es eso es muy lo que hemos impulsivo ese hablado punto. antes. Sí. Muy impulsivo. Sí, ¿Qué le exacto, recomendarías a esa persona, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que ya llegado a ese punto, yo ya, recomendaría previamente que baje la expectativa, Pero digamos- que se lo tome de digamos, otra ya manera. te pasó, ¿qué ¿sí? le recomendarías Pero a bueno, esa persona? cuando ya pasó bueno, a ver, quizás la primera vez no fue tu ideal, vos tenías una ilusión de que fuera de otra manera y demás, pero bueno, como dijo el presidente Macri cuando Boca perdió la final con River, dijo: el fútbol siempre da revancha, bueno, el sexo también, ¿eh? Ya vas a tener Buena la posibilidad de tener seguramente muy buenas relaciones, siempre y cuando de verdad sea un momento, como te digo, diferente, deseado, no digo planeado al 100%, pero sí que por lo menos te puedas tomar un tiempo para estar con esa persona, para conocerte, para explorarte. Al fin y al cabo, la sexualidad es exploración, siempre. Yo le diría a esa persona Qué miedo que tengo. que Dios. cualquiera se equivoca, dijo el pato bajándose la gallina. O sea, simplemente asúmelo, cálmate y Pasa la página. aprende. Sí. Aprende y sigue adelante. Además es que vas a tener 800 oportunidades más de, o sea, reivindicarte en eso. Exacto. Y incluso de hacerlo con una persona que te gusta más o que tú estés más empoderado. Ya, o sea, que tampoco veamos la primera vez como, Dios mío, ese momento trascendental de mi vida. Pues lo es, pero hay muchísimos más. O sea, Sí, que ahora- pueden ser también la primera vez, lo que tú decías, con una pareja nueva, incluso un En otras sexo loco con condiciones. alguien que también te suponga la primera vez. Entonces, Ujú. ya es Sí. más, o sea, es mucho mito también eso. De hecho, hay varias primeras veces. Sí. Yo puedo decir que he tenido varias primeras veces. La primera vez que lo hice con alguien, la primera vez que lo hice queriendo a alguien, la O primera por- vez que o por hice otro X lado. o Y cosas. ¿Sí? Ezequiel, cállate. No Sí, pilla. es que no sé quién dijo. Hay Tonto. otro argentino que habla paja, que no sé quién es. ¿viste? Tonto. Entonces, sí, pero no, ¿saben que en la práctica clínica vemos muchas veces que hay casos de hombres y mujeres que han tenido una sexualidad claramente dañada por una mala primera vez? Por ejemplo, una mujer que tiene mucho dolor en la primera vez y desarrolla algo que se llama vaginismo, que es básicamente la contracción involuntaria de los músculos que rodean la entrada de la vagina, que tiene que ver más que nada con el temor al dolor. El temor al dolor hace que, o sea, a veces es un temor objetivo, porque ya lo tuviste, hace que tengas tal nivel de contracción en la entrada, en los músculos de la entrada de la vagina, perivaginales, a veces se contraen las nalgas, las piernas, que es imposible la penetración, ¿no? U hombres que, por ejemplo, O sea, tienen... esa vagina muerde. Sí, claro, sin dientes, pero... No, es que en realidad, ¿sabes qué? Es imposible la penetración, ni siquiera muerde. Ok. No o se sea, puede. es un muro ahí, que imen ni que nada. Es que hay casos de vaginismo en los cuales, te lo digo literalmente, no entra ni un alfiler, literalmente. Entonces, Wow. el trabajo que tenemos que hacer es un trabajo multidisciplinario, con medicación para Y psicológico, relajar, imagino, psicológico, de desensibilización con la mujer, con la pareja. Hasta inclusive hay investigaciones que hablan del uso de Botox, de toxina botulínica para inmovilizar esa musculatura y que la mujer no contraiga. O sea, se pueden hacer muchas cosas, pero quiero decir que esto a veces parte de una primera vez que es traumática en realidad, ¿no? O el caso del hombre que tiene una primera vez y de repente le cuesta su erección y la mujer medio que le hace bullying y le hace un comentario, entonces a él le queda ese comentario en la cabeza y cuando lo va a intentar con otra mujer ya va pensando, me parece que me va a pasar, y capaz que también le hace bullying, y entonces muchas veces se genera por no tener, vuelvo a ese nivel de inteligencia emocional, que la primera vez sea traumática y que eso te marque durante mucho tiempo, a veces para toda la vida. Hay gente que, tiene la posibilidad de pedir ayuda y eso de repente te cambia el panorama, pero hasta ese momento sufriste un montón y eso suele pasar.
¿sí? Así que, bueno, chicos, ya estamos prácticamente cerrando este episodio. Vaya. De verdad. Hay un tema que se desprende de esto también. Los minutos contigo se me pasan tan rápido. Sí, esto se pasa muy Sí, rápido. es verdad. Cuando una persona está enamorada es así. Me decían anoche. Sí, claro. Bueno, entonces quiero decir que hay un tema que se desprende de este, que es muy interesante, que son los adultos vírgenes. ¿Sí? ¿Qué se considera adulto virgen? Una persona de más de 25 años que no ha tenido relaciones coitales, ¿no? Yo he tenido casos, personas de más de 60 años vírgenes en terapia, por diferentes motivos. Así que este es un tema, acá nuestra productora mira con una cara de cierto asombro, sí, pero seguramente ustedes del otro lado también la tendrán. Personas que realmente por diferentes motivos, a nivel de falta de habilidad de seducción, de fobias sexuales, por ejemplo, de traumas por malos intentos fallidos, por temas religiosos y demás, no tienen esa primera vez en una edad más o menos dentro del promedio, y a veces vienen a la consulta. Así que otro día podemos tocar ese tema. Julia, un placer. Muchas gracias a los dos. Estas conversaciones son un orgasmo múltiple, Jorgito, un placer. Como siempre, un placer. César, ídolo. Gracias, fue un placer casi sexual. ¿Pa' qué cierre? César habló poco, pero contundente. Se lo estaba pensando. Sí. Llevaba varios minutos anotando. Pero bien, César, bien. Sí, totalmente. Chicos, hasta la próxima. Esto fue Sexo en tu oído. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.